Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo para el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Hemos estado escuchando unas palabras muy sabias y unas palabras muy precisas y unas palabras muy profundas del Señor Jesús. Estas palabras sabias, estas palabras precisas, estas palabras profundas acerca del pan de vida no son, queridos hermanos, para todo el mundo. El mundo no entiende esto. ¿Y por qué no lo entiende? Porque esto no es para todo el mundo. Esto es para personas selectas, para personas escogidas, para personas que el Señor está inspirando. A lo largo de los tiempos, a lo largo de la misma concepción de la palabra que sale de la boca del Señor Jesús. Es decir, en estos 2000 años, hablando pues del Evangelio, hablando de estas palabras del pan de vida. Y entonces por eso muchas personas no lo conciben, por eso muchas personas no lo entienden, por eso muchas personas se aterrorizan, por eso muchas personas denigran, por eso muchas personas se dividen, por eso muchas personas desertan de este tema tan importante, tan preciso, tan profundo, tan sabio, el discurso del pan de vida. No vayan a creer ustedes que eso fue en tiempo de los apóstoles que se fueron, muchos discípulos se fueron y que los apóstoles solamente quedaron los apóstoles. Ustedes también me van a dejar, ustedes también me van a abandonar. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna debieran ser para todo el mundo, pero el mundo no las acepta, pero el mundo no las concibe. Muchas personas dentro del mundo son sacadas dentro del mundo para que empiecen un proceso de conversión, de inserción en la vida cristiana. Y esas personas que son llamadas e inspiradas y movidas por el Santo Espíritu de Dios es el que la renueva, el Santo Espíritu de Dios es el que hace que degusten este tema eucarístico, este tema del pan de vida, y que lo entiendan, y que lo profundicen, y que le saquen gusto en una adoración eucarística, en una adoración del Santísimo, en una Eucaristía. Esos son los que no se duermen.
esos son los que no desertan, esos son los que entienden. Esos no son los de las dudas, los que dicen, ve, ¿será que ahí está el Señor presente en la Eucaristía? Y esos son precisamente los que se convierten al Señor. Y los que convierten al Señor, pues van a entender ese misterio. El que no se convierte al Señor no entiende el misterio. Ese misterio se entiende desde el punto de vista sobrenatural, sobrenatural. Cuando el Señor dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y cuando el Señor repite, como lo hemos repetido todos estos días, y lo hemos replicado, porque prácticamente no es invento de uno como predicador, sino que simplemente es réplica de uno como predicador, ¿no? En verdad les digo. Ellos están preguntando, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces el Señor replica, el Señor repite lo de la verdad. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Pobre humanidad agobiada y doliente, pobre humanidad incrédula, pobre humanidad protestantizada, pobre humanidad que no cree en la Eucaristía, pobre humanidad que no cree en la presencia de Jesucristo realmente presente en la Eucaristía, en el pan consagrado y en el vino consagrado. Pobre humanidad. ¿Por qué pobre humanidad? Porque el Señor lo está afirmando. Son palabras categóricas, son palabras tácitas que ya están dichas, que no se pueden cambiar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que no cree no quiere resucitar. El que no se apasiona por la Eucaristía no quiere resucitar. El que huye de la Eucaristía no quiere resucitar para la vida eterna, sino para la condenación eterna. O el que también está recibiendo indignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, le dice San Pablo, también es reo de muerte, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, el mismo cuerpo y la sangre del Señor ya lo van a condenar. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Por eso es importante, por eso es necesario, por eso es sobrenatural y por eso es trascendental recibir la comunión y en gracia de Dios. No de cualquier manera, sino en gracia de Dios. El que come mi carne y de mi sangre habita en mí, yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Como quien dice, el que se alimenta de Jesús, Eucaristía, vivirá eternamente. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Este discurso no tenemos que entenderlo, porque este discurso es un discurso que si nosotros nos ponemos a escudriñar ese misterio, seguramente vamos a empezar a colocarle todas las dudas. ¿Cómo se entiende este misterio? ¿Cómo se entiende este misterio de que Jesucristo es carne y es sangre y que se nos da en comida y en bebida? Lo entendemos desde el punto de vista de la fe. Lo entendemos desde el punto de vista de lo sobrenatural. Lo entendemos desde el punto de vista de lo espiritual. Lo entendemos desde el punto de vista de la vida católica, de la vida cristiana. Y así ha sido. La iglesia ha vivido de la Eucaristía. La Eucaristía ha sido el centro de nuestra vida y tiene que ser el centro de nuestra vida.
Por eso las personas que se duermen en una Eucaristía y que dicen que pereza la Eucaristía y que salen corriendo, huyendo de la Eucaristía, los jóvenes y cualquier persona en particular, y más los que conocemos de las cosas de Dios y salimos huyendo de la Eucaristía, pues simplemente hemos retrocedido, simplemente hemos dejado que el demonio de la duda, el espíritu de la duda, haya llegado a nosotros para distorsionar lo que verdaderamente vale la pena, lo que verdaderamente alimenta, lo que verdaderamente eh, fortalece nuestra vida cristiana, nuestra vida católica. El que come mi carne y de mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Si queremos que el Señor habite en nosotros, entonces tenemos que comulgar, tenemos que confesarnos, tenemos que estar en gracia, tenemos que alimentarnos diariamente de Dios, del Señor, de Jesús y de su palabra también, porque esta palabra que está hablando Él es una palabra segura, es una palabra ya firme, es una palabra ya bien cimentada. El cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que esas palabras ya están arraigadas no solamente en la Biblia, sino también en la iglesia, y no solamente en la iglesia y en la Biblia, sino también en el corazón del hombre, y no solamente en el corazón del hombre, sino en su alma, y no solamente en su alma, sino también en su convicción, en su fe, en su creencia. Tiene que estar ahí marcada, sellada, tiene que estar ahí escrita en la mente también del ser humano. Porque si no está escrita en la mente, entonces ¿cómo va a hacer usted para explicar? ¿Cómo va a hacer usted para darla a conocer? ¿Cómo va a hacer usted para replicarla? El cristiano debe replicar esta palabra de Dios, es decir, debe anunciarla, debe anunciarla. Es que yo soy muy ignorante, pues pídale al Espíritu Santo, que es el sabio, que le muestre esa realidad, que le dé a conocer esa realidad, que le abra el entendimiento para que usted pueda entender y comprender. A mí personalmente como sacerdote también me cuesta mucho entender todas esas cosas, pero la fe y la confianza que coloco en el Señor me ayuda a entenderla, y la constancia y la perseverancia me ayuda a entenderla y a asimilarla. Esta palabra que tiene que ver con la Eucaristía, que tiene que ver con el pan de vida, que tiene que ver con Jesús, que se ofrece, que se entrega y que se nos da en alimento, que se nos da en comida y bebida. Hoy también los Hechos de los Apóstoles nos hablan prácticamente de la conversión de San Pablo, de la conversión de San Pablo. Aunque hoy no es la fiesta de la conversión de San Pablo, pero como hemos estado hablando de los Hechos de los Apóstoles, refiriendo todas estas vivencias, entonces miramos cómo se vive toda la experiencia de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Va por allá a Damasco con cartas de los sacerdotes a ir a buscar a los que están siguiendo el camino de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo le dice Saulo a esa luz con la que se encuentra? ¿Quién eres, Señor? Pues esa luz se identifica, el Señor se identifica, el Señor se presenta. La carta de presentación del Señor es su propia divinidad. La carta de presentación del Señor es su propio poder. La carta de presentación del Señor es el triunfo, porque el que aparece ahí es Jesucristo resucitado, llamando a Pablo. Le dice a Ananías, yo le voy a demostrar cuánto tiene que sufrir por mí y por el Evangelio. Y le dice a Ananías que él va a ir a llevar el Evangelio a los pueblos y a los reyes, a los pueblos y a los reyes. Esa es como la explicación que el Señor le da a Ananías, porque Ananías está haciendo como una objeción.
Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí, por mi nombre. Entonces miramos cómo se encuentran estos titanes. Pues Ananías es un titán, porque el Señor lo escoge como un instrumento también. Pablo ya es un instrumento que el Señor ha escogido. Pero miren cómo iba a perseguir a los que estaban en Damasco, y miren cómo termina diciendo hoy los hechos de los apóstoles tan sabiamente, ¿no? Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Fue bautizado y empezó su trabajo. Fue bautizado no solamente con ese bautismo del agua y del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino ese bautismo también luego, al final, el bautismo de la sangre. Pero también tiene la plenitud del Espíritu Santo. O sea, está lleno del Espíritu Santo. Y uno lleno del Espíritu Santo ya piensa distinto. Y ahí empieza en contracorriente con ese mundo con el que estaba viviendo. Con el que estaba viviendo. Y siguiendo de la corriente al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Jesucristo. Al Espíritu de la Eucaristía. Al Espíritu del que se nos da en alimento. Y ese que se nos da en alimento fue anunciado por Pablo. Pablo dice por allá en el Jueves Santo, ¿no? Yo recibí una tradición, la Eucaristía, y él lleva esa tradición hasta las últimas consecuencias, hasta derramar también él después su propia sangre para también entregarse por Cristo y por la humanidad. Pero el que se entrega, el que se entrega por todos, el que entrega por la humanidad, realmente es Jesucristo. Y Jesucristo se entrega en cada uno también de esos mártires que han dado el todo por el todo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre,